Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la parte de las comunicaciones orales y va a comenzar Paula Concejo del Hospital Severo Ochoa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ya os presento el caso. Se trata de una mujer de 53 años que acude por mareos, acúfenos e hipoacusia crónica del oído izquierdo que empeora con una acufosis. Entonces, vemos aquí un axial y un coronal fiesta, un axial y coronal T1 tras la administración de gadolinio y una secuencia de TC axial con ventana Wilson. Entonces, la primera pregunta, señale la falsa. Se visualiza hipointensidad de la señal del vestíbulo y segmento ampular del canal semicircular lateral izquierdos. Es un estudio dentro de la normalidad. En el estudio con gadolinio se confirma la presencia de captación patológica en el vestíbulo izquierdo. No se observan cambios en la densidad del vestíbulo ni en el canal semicircular. ¿Me ha salido ya? Vale, la gran mayoría evidentemente no es un estudio dentro de la normalidad. Aquí en el estudio fiesta vemos como, ahora no lo veo, aquí se ve como una hipointensidad que nos sobra respecto al lado contralateral y que tras la administración de contraste nos realza. Entonces, según estos hallazgos, entre el diagnóstico diferencial habría que considerar todas menos laberintitis osificante, zoanoma intralaberíntico, laberintitis aguda o colesteatoma. Vale, muy bien, más de la mitad, habéis acertado. El colesteatoma generalmente afecta no al oído interno, sino al oído medio o al oído externo. Entonces, bueno, esta paciente fue diagnosticada de un zoanoma intralaberíntico izquierdo. Se le realizó una exéresis vía translaberíntica y se le realizó un posterior implante coclear. Entonces, respecto a esta entidad, señale la respuesta verdadera. Se ha descrito una clara influencia genética en la instatiología, condiciona una hipoacusia de transmisión. La gran mayoría tiene una localización intracoclear y son tumores derivados del noveno par craneal. Pues muy bien. Otra vez habéis acertado. La siguiente pregunta. Bueno, aclarando un poco las respuestas de la tercera, lo veremos más adelante, pero bueno, se ha postulado que puede tener una influencia genética, pero no está claramente demostrado. Condiciona generalmente una hipoacusia unilateral neurosensorial, no de transmisión, y son tumores derivados del octavo par craneal. Entonces, la siguiente pregunta, respecto a esta entidad, señala la verdadera. En la TC de Peñascos es habitual ver remodelación ósea. El diagnóstico se lleva a cabo con la clínica compatible. En los estudios con contraste intravenoso es raro que se evidencie captación y la resonancia magnética es la técnica de elección para el diagnóstico. Muy bien. Bueno, como hemos visto en nuestro estudio, tras la administración de contraste, este tipo de lesiones captan intensamente. El diagnóstico, la clínica no es patognomónica, puede ser compatible con muchos cuadros. Entonces, el diagnóstico definitivo se lleva a cabo con una prueba de imagen y generalmente es la resonancia magnética la que nos lleva al diagnóstico. Entonces, los zoanomas vestibulares son tumores que derivan del nervio vestibulococlear, que es el octavo par craneal, como ya hemos visto en la pregunta. Es el tumor más frecuente en el conducto auditivo interno y en el ángulo pontocerebeloso, suponiendo hasta el 90% de las masas en esta localización. Dentro de este tipo de tumores vestibulares están los intralaberínticos, que son mucho más raros, son tumores benignos y de lento crecimiento extradural. Tiene una etiología desconocida, pero como ya os he comentado, tiene una posible influencia genética, aunque no se ha demostrado, y su prevalencia es escasa. La gran mayoría, hasta el 80%, tiene localización intracoclear, el 14% vestibular y un 6% una mezcla entre vestíbulo coclear. Como hemos dicho ya también, condiciona una sordera neurosensorial, generalmente unilateral, que puede estar acompañada de acúfenos, tinnitus o vértigo.
Entonces, en las pruebas de imagen, con la TC es muy difícil de ver. En algunas ocasiones se puede ver remodelación ósea, pero es muy complicado. La RESO es la prueba diagnóstica de elección, puesto que la clínica no es patognomónica y puede ser compatible con varias entidades. En las secuencias de T1 se ven ligeramente hiperintensos respecto al líquido cefalorraquídeo, mientras que en T2 hipointenso, y tras la administración de contraste intravenoso muestra una captación intensa. Entre el diagnóstico diferencial deberíamos de tener en cuenta la laberintitis aguda, que presenta una captación mucho más llamativa, que afecta a todo el laberinto, de bordes peor definidos y no suele tener masa de partes blandas asociada. En la laberintitis osificante, hemos visto antes varios casos, no hay captación, se diagnostica bien con la TC porque acaba formando hueso. La hemorragia o el lipoma, que muestra una clara hiperintensidad en secuencias potenciadas en T1, o en la enfermedad de Menier, que se caracteriza en la resonancia magnética por un hidrops endolinfático. Entonces, ya para terminar, la última pregunta, señale la verdadera. Aproximadamente la mitad de los tumores pueden crecer en la evolución. Estos tumores presentan mal pronóstico debido a la alta tasa de invasión local. El tratamiento de elección en los pacientes es la cirugía, independientemente de la clínica. Y debido a la importante tasa de recidiva local, no se suele poner implante coclear. Muy bien. Pues sí, aproximadamente se ha calculado que hasta un 50% de este tipo de tumores crecen durante la evolución, por eso a estos pacientes se les realiza resonancia magnética periódicamente para ver cómo va evolucionando la masa, reservándose solamente la cirugía en aquellos casos donde haya dudas diagnósticas, donde la clínica sea incapacitante para el paciente, como por ejemplo un vértigo intratable o una sordera progresiva, o que se evidencie claro crecimiento de la lesión. En algunos casos se pone implante coclear de cara a una rehabilitación auditiva. El pronóstico es muy bueno y tiene muy baja tasa de recidiva local. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues la segunda persona que nos va a presentar su caso es Raquel Teresa Martínez y viene del Complejo Hospitalario de Badajoz. Hola, buenas tardes. Yo voy a presentaros un caso clínico que trata de una mujer de 36 años que ha presentado consultas previas por espasmo hemifacial izquierdo intermitente de 1 año de evolución. Acude por progresión de la clínica, presentando actualmente paresia facial izquierda periférica. No presenta antecedentes clínicos de interés y, en cuanto a la exploración neurológica, presenta una menor frecuencia de parpadeo, un cierre ocular izquierdo incompleto y una asimetría en el surco nasogeniano. Cuando nos enfrentamos a un cuadro de hemiparesia facial, tenemos que tener en nuestra cabeza el principal diagnóstico diferencial, las principales lesiones que causan esta clínica. Entre las causas inflamatorias tenemos que destacar con mucha diferencia la parálisis de Bell, pero también tenemos que tener en cuenta la otitis externa maligna y el granuloma de colesterol. Entre las causas tumorales debemos de tener en cuenta neurinoma, hemangioma, tumor epidermoide, meningioma, extensión del tumor parotidio y metástasis. Y, por último, la causa traumática. Ante todos estos casos, el estudio de elección es la resonancia magnética, ya que es el estudio de preferencia para la evaluación de los nervios. Y es lo que hicimos en este caso.
A vuestra derecha veis un estudio axial en T2 en el que se observa una lesión de contornos lobulados e hiperintensa, que en cambio en el T1 se muestra isointensa. Se completó en el estudio administrando gadolinea y vemos que presenta un realce intenso y homogéneo. En la última imagen, abajo a la derecha, vemos que aparte de la lesión principal, hay una lesión micronodular satélite un poco posterior a la principal. Se decidió completar el estudio mediante un TAC. En él vemos una lesión de borde poco definido, de patrón osteolítico que insufla y rompe las corticales. La vemos ahí señalada. Ahora viene la primera pregunta y es ¿a qué estructuras afecta esta lesión? La opción A es conducto auditivo interno, opción B oído medio, ya que afecta claramente la cadena de huesecillos, opción C oído interno afectando a la cóclea, D porción petrosa del hueso temporal y E porción mastoidea del hueso temporal. Vale, muy bien, la gran mayoría habéis acertado. Afecta a la porción petrosa del hueso temporal. Para situarnos mejor, vamos a señalar cada una de las estructuras y vamos a ver por qué son falsas las otras opciones. El conducto auditivo interno lo vemos muy bien en la última imagen, que representa un corte coronal. Vemos cómo el conducto auditivo interno presenta una disposición horizontal. Esta eminencia ósea es la cresta falciforme, por encima de ella quedaría el nervio facial en su porción laberíntica y por debajo el nervio vestibular. La cadena de huesecillos está respetada, lo vemos ahí en la segunda imagen, os quito la estrella para que la veáis bien. Sí que es cierto que la lesión afecta un poco al techo del oído medio, afectando e insuflando las corticales y rompiéndolas, sin embargo la cadena de huesecillos está completamente íntegra. La cóclea la vemos ahí, también está preservada. La porción petrosa es donde localizamos la lesión. En la siguiente pregunta la vamos a localizar más escuetamente. Y, por último, la porción mastoidea vemos que está ahí y que está bien aireada y no tiene ningún tipo de ocupación. La siguiente pregunta es ¿a qué porción del nervio facial en su recorrido intrapetroso afectaría? Opción A, laberíntica, B, timpánica, C, mastoidea, D, tanto laberíntica como timpánica, o E, no afecta a la porción intrapetrosa. Vale, la opción correcta es la 4. Vemos cómo el nervio facial, después de su salida del tronco del encéfalo, se introduce en el conducto auditivo interno junto al nervio vestibular y adquiere una posición anterior, una disposición anterior, donde se produce el primer acodamiento y es donde localizamos la lesión, que es en el ganglio geniculado. Después de este, toma una disposición posterior y lateral que corresponde a la segunda porción o porción timpánica y vemos cómo la lesión afecta al ganglio geniculado tanto a la porción laberíntica como a la porción timpánica, ya que presenta unos bordes difusos y se extiende a estas dos porciones. Aquí vemos muy bien cómo el nervio facial pasa por debajo del conducto semicircular y, por último, la porción mastoidea que donde mejor se valora es en los cortes coronales y vemos que esta está completamente preservada. Por último, ya que hemos localizado la lesión, ahora de todo el diagnóstico diferencial primero, os pregunto qué causa os parece la más probable. Opción A, parálisis de Bell, opción B, neurinoma del séptimo par craneal, opción C, meningioma, opción D, granuloma de colesterol, opción E, hemangioma del ganglio geniculado. Vale, habéis acertado, es un hemangioma del ganglio geniculado. La parálisis de Bell es la causa más frecuente de miparesia facial, sin embargo, no se vería ningún tipo de organicidad en las pruebas de imagen. El meningioma es muy poco frecuente en esta
localización normalmente se ve como una lesión extrasial a nivel del ángulo pontocerebeloso. El granuloma de colesterol tampoco daría unas imágenes así, se vería como una lesión bien definida y osteolítica a nivel sobre todo de la punta del ápex petroso. Además, se vería hiper tanto en T1 como en T2 y no captaría el contraste. La duda aquí surgiría principalmente entre el neurinoma y el hemangioma. Y sí que es cierto que estas dos lesiones es muy complicado realizar el diagnóstico diferencial antes de la operación. Normalmente el diagnóstico certero se hace a nivel después de la anatomía patológica, pero sí que es cierto que existen una serie de puntos clave que nos pueden hacernos orientar que sea más frecuente que se trate de un hemangioma o bien de un schwannoma. En cuanto a la localización, en los dos casos se puede dar en cualquier punto del trayecto del nervio facial. En cambio, el hemangioma es mucho más frecuente en el ganglio geniculado. En cambio, el schwannoma suele afectar a nivel del ángulo pontocerebeloso e introducirse un poco al conducto auditivo interno. La clínica en el hemangioma es muy precoz, puede dar síntomas incluso cuando son muy pequeños, ya que se produce un fenómeno de robo vascular. Mientras que el schwannoma tiene un crecimiento muy lento y hasta que no alcanza un tamaño muy grande no da síntomas. Y por último, lo que más orientó en este caso fueron los límites, y es que en el hemangioma son muy difusos, en cambio el schwannoma está muy bien delimitado, como vemos en las imágenes de abajo. Además, una característica típica del schwannoma es que normalmente amplían el conducto en el que se encuentra el ganglio afecto. Como vemos muy bien aquí, que el conducto auditivo interno ha perdido su morfología típica y se encuentra más ensanchado. En este caso se trataba de un hemangioma del ganglio geniculado. Son tumores benignos originados en los plexos vasculares adyacentes al ganglio geniculado. Son muy infrecuentes, únicamente representan el 0,7% de los tumores intratemporales y suelen afectar a pacientes de edad media, como en este caso, y presentar un crecimiento lento. Aunque presenten el crecimiento lento, recordad que puede dar clínica muy precozmente por el fenómeno de robo vascular. Y la manifestación clínica más frecuente es la que hemos visto en este caso, que es la paresia facial. En el TAC se ve como una erosión ósea, como una masa de partes blandas que produce una erosión ósea, y es muy típico, aunque no siempre está presente, una arquitectura trabecular ósea interna en forma de panal de abeja. No presenta bordes esclerosos y los límites son muy difusos. En la resonancia magnética el T1 se muestra isointenso y en el T2 hiper, y presenta un realce intenso y homogéneo tras la administración de gadolínio. El diagnóstico definitivo es histológico y el tratamiento es quirúrgico, y la tasa de recurrencia es muy baja. En este caso se resecó la lesión y se diagnosticó finalmente de hemangioma del ganglio geniculado. Actualmente presenta una hemiparesia facial izquierda residual y por ahora no presenta ningún tipo de recidivo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. A mí me parece los dos casos, el anterior también muy bonito, enhorabuena. Yo, en este caso, haría hincapié en la imagen del TAC, porque esa imagen del TAC, pocas cosas, poquísimas, ¿no? Hacen esa imagen tan bonita, es que es precioso, como esa imagen en panal de un hemangioma. El schwannoma del nervio facial, como ella ha comentado, es verdad que la resonancia magnética te puede confundir, ¿no? Pero el schwannoma que es del nervio facial tiene tendencia a crecer hacia la fosa craneal media, ¿vale? Y los bordes son bien delimitados, que es un poco diferente a esa forma de expresión tan característica que se nos debe grabar, ¿no? Porque es de hemangioma. Cuando lo veis, es de hemangioma. Bueno, pues la tercera residente que presenta un caso es Laura Delgado y viene del Hospital Príncipe de Asturias.
Hola, buenas tardes. Bueno, es un señor de 40 años que no tiene ningún antecedente personal conocido y es derivado al hospital por el SUMA porque se lo encuentran en la calle con una intoxicación etílica y agredido. Tiene un traumatismo cráneoencefálico sin pérdida de conocimiento. En la exploración física está desorientado, tiene un Glasgow de 15 y presenta agitación psicomotriz. Desde la urgencia piden un TAC de cráneo y de columna cervical. Entonces, le hacemos el TAC de cráneo y vemos los siguientes cortes axiales y coronales y reconstrucciones en 3D. Entonces, ¿cómo describiría los hallazgos? No se observan líneas de fractura, línea de fractura en el arco cigomático izquierdo, línea de fractura en el hueso temporal izquierdo, fractura compleja en el hueso temporal izquierdo y fractura compleja temporal bilateral. Vale, fractura compleja en el hueso temporal izquierdo es la correcta, el cigomático está bien y luego el derecho, el hueso temporal derecho está bien, en la reconstrucción en 3D veis el trazo de fractura se ve muy bien. La segunda pregunta, basándonos en los cortes axiales y coronales del TAC y en la reconstrucción en 3 dimensiones, ¿cuál de las siguientes es verdadera? ¿Es una fractura longitudinal? ¿Es una fractura transversa? ¿Es una fractura mixta porque combina una fractura transversal que afecta a la totalidad del hueso temporal y además longitudinal porque discurre anterior a las estructuras del oído medio e interno? En la evaluación de las fracturas de los peñascos es más importante la identificación y descripción de la lesión de las estructuras que la simple clasificación de las fracturas y son correctas las respuestas 3 y 4. Vale, son correctas la 3 y 4, es una fractura mixta porque tiene trazos de fractura longitudinal y también transversa y como ha dicho la doctora Brea, no solo hay que fijarse en la línea de fractura, sino también identificar las estructuras y describir los hallazgos que veamos. Entonces, tenemos más cortes coronales y axiales, y del parénquima cerebral. Y en función de estas imágenes hay que señalar la falsa. Ocupación por material de partes blandas de las celdillas mastoideas y del conducto auditivo externo. Pequeñas burbujas de neumoencéfalo adyacentes a los trazos de fractura. Se observa afectación de la cadena osicular y de las estructuras del oído interno. Hematoma subdural agudo en la hoz cerebral y pequeños focos de hemorragia subaracnoidea frontal derecho. No se observa afectación del trayecto del nervio facial. La falsa es que hay afectación de la cadena de huesecillos, porque en el corte que podemos ver la cadena de huesecillos está indemne y luego vemos material con densidad de partes blandas en las celdillas mastoideas en el conducto auditivo externo y alguna burbuja de neumoencéfalo. También vemos un foco de hemorragia subdural en la hoz cerebral y el trayecto del nervio facial que podemos ver en el último corte está también indemne. Entonces, para las fracturas del peñasco hay que recordar la anatomía del hueso temporal, que tiene 5 porciones. La porción escamosa, que es la pared lateral de la fosa craneal media, la porción mastoidea, que es la región posterolateral y la encontramos aireada, la porción petrosa es la región medial, tiene forma de pirámide y contiene estructuras el oído interno, el conducto auditivo interno y el ápex petroso. La porción timpánica tiene forma de U y contiene el conducto auditivo externo y la porción
bien estiloidea, la apófisis estiloides. Las fracturas se suelen producir por traumatismos de alta energía y como clínica tenemos el signo de Battle, que es la equimosis postauricular, el sangrado por el conducto auditivo externo, y si se afectan las estructuras del oído interno, los huesecillos o el nervio facial, podemos tener pérdida de audición, vértigo, desequilibrio y parálisis facial. La técnica de elección para el diagnóstico de las fracturas del peñasco es el escáner y hay que valorar las estructuras óseas de la base del cráneo, si hay líneas de fractura en el peñasco, el recorrido del nervio facial y la cadena de huesecillos, ver que las celdillas mastoideas estén aireadas y que no haya burbujas de neumoencéfalo. Y se clasifican en 3 tipos. Las longitudinales son las más frecuentes, tienen un eje que es, un trayecto que es paralelo al eje del peñasco y se producen por traumatismos laterales en la región temporal o parietal. Suelen producir compromiso del oído medio y perforación de la membrana timpánica y dan lugar a clínica como otorragia y sordera de conducción cuando se afecta la cadena de huesecillos. Y otras complicaciones serían otolicorrea del líquido cefalorraquídeo y parálisis facial incompleta. Luego las transversales serían aproximadamente el 15%, son fracturas que tienen un trayecto perpendicular al eje largo del peñasco y se producen por traumatismos frontales o occipitales. Tienen un pronóstico más grave que las longitudinales y afectan a conducta auditivo interna, la cápsula óptica y el canal del nervio facial. Como clínica pueden producir hipoacusia neurosensorial, parálisis facial completa y es frecuente encontrarlo, disfunción vestibular, nistagmo severo y lesiones vasculares por afectación de la arteria carótida interna y de la vena yugular. Respecto al conducto auditivo externo y al oído medio. Y luego las mixtas es la combinación de las fracturas longitudinales y transversales y suele asociar complicaciones intracraneales. Y ya está. Bueno, pues el siguiente residente, que además ya en otras ocasiones también ya has presentado casos orales, es Ernesto García, del Hospital Ramón y Cajal. ¿Se ve? ¿No se ve? Bueno, buenas tardes. Les vengo a presentar un caso. Enseguida saldrá la portada. El caso se llama hipoacusia de conducción. Bien, ya sale. Y consiste en una hipoacusia progresiva bilateral de conducción de unos cuantos años de evolución en una mujer caucásica de mediana edad, gesta 2 para 2, que alguna vez ha consultado a su médico de familia por una clínica que él ha clasificado como de tinnitus y de vértigo. Pero al añadirse esta clínica de hipoacusia, la deriva al otorrino y le pide una TC de peñascos. Y se realiza la TC de peñascos, la tenemos ahí, si quieren. Bueno, y la pregunta inicial es esta. Yo creo que se puede ver. Unos segundos para que vean las imágenes y deciden la pregunta cuando quieran. Vale, leo las respuestas, perdón. ¿Qué hallazgos puedes apreciar? En la primera opción, una estenosis del CAI derecho. En la segunda respuesta, unas densidades óseas alteradas. En la tercera respuesta, erosiones de la cadena osicular izquierda. Por aquí. En la cuarta respuesta, engrosamiento timpánico bilateral sugestivo de timpanoesclerosis. Vemos aquí los tímpanos. Y en la quinta respuesta, opción 2 y 4. Vale, la respuesta correcta es la 2. Bien, como pueden observar, la mayoría en realidad ha acertado a medias. Efectivamente se ve una densidad alterada en la cápsula óptica, una estructura ósea como tal, que es
un poquito más hipodensa de lo que se debería observar. El signo ya ha comentado en este caso del doble halo, ¿no? En cuanto a la 5, veo que ha producido confusión el engrosamiento timpánico. Efectivamente se ve la membrana timpánica, está gruesa, no debería verse, pero el concepto de timpanoesclerosis no tiene relación con este engrosamiento. Timpanoesclerosis es como ya hemos dicho, bueno, ya se ha comentado, está relacionado con las otitis medias crónicas y en cambio un engrosamiento, incluso con calcificaciones de la membrana timpánica, sería una miringosclerosis. Pero las otras 2 respuestas son falsas, claramente. Bueno, una vez hecho esto, ¿qué patología sospecha? Simplemente con esta clínica y este hallazgo. Respuesta 1, una osteogénesis imperfecta. La respuesta 2, una enfermedad de Payet. La respuesta 3, una otospongiosis coclear. La respuesta 4, una otosífilis. Y la respuesta 5, una displasia fibrosa. Muy bien. En esta ocasión la mayoría ha acertado la respuesta correcta, la otospongiosis coclear. Vamos a ver una tercera pregunta. Una vez llegado a la conclusión de que la paciente probablemente tenga una otospongiosis coclear, ¿cuál es la correcta? La audiometría no aporta ningún hallazgo relevante en esta entidad. La TC tiene un papel exclusivamente diagnóstico. La resonancia magnética puede mostrar un realce óseo sin ser imprescindible para el diagnóstico. Y la forma coclear es la más habitual y sus hallazgos son muy específicos. En este caso, la respuesta correcta es la 3. Uy, se ha movido un poco. Bueno, no importa. La audiometría, voy a explicarlo aquí muy brevemente. Desde ya mucho tiempo, en 1950 ya se publicó por Carhart lo que se llamaba el escotoma o nicho de Carhart. La audiometría llevada a cabo por la vía ósea se producía una pérdida de audición en determinadas frecuencias, mientras que en la misma audiometría aérea no se producía. Esto lo relacionó ya entonces con una fijación de la platilla del estribo. Y en el caso de la segunda respuesta, la TC tiene un papel exclusivamente diagnóstico, no es del todo correcto. Es verdad que tiene un papel diagnóstico y también de diagnóstico diferencial, pero también sirve de planteamiento prequirúrgico, porque, por ejemplo, pueden existir variantes anatómicas, como la ya mencionada, en este caso una arteria estapedia persistente, que se asocia a la ausencia del agujero redondo menor, por el cual se introduce dentro del cráneo la arteria meningia media. En este caso, esta arteria mantiene la irrigación del territorio de la meningia media y la lesión de esta arteria durante la cirugía por vía otoscópica produciría unas graves complicaciones. Vale, entonces hablando ya un poquito de la otospongiosis y otoesclerosis, es una osteodistrofia de la cápsula óptica, según algunos artículos que he encontrado, solo se ha descrito en humanos, en ningún otro ser vivo. Afecta a menos del 1% de la población, sobre todo a mujeres en edad fértil, debido a carga genética, pero también a cambios hormonales. Por eso es la relación epidemiológica con embarazos. El 60% tiene antecedentes familiares y mayoritariamente suelen ser bilaterales, como en el caso que hemos presentado. La clínica es muy variable, pueden presentar hipoacusias, tanto de conducción como mixtas o incluso exclusivamente neurosensoriales, acúfenos como los tinnitus que presentaba la paciente, vértigos y paracusias, entre otras. En general se admite que tiene 2 fases, aunque en alguna bibliografía hablan de una fase intermedia, pues bueno, que lo típico que tiene hallazgos mixtos, ¿no? La primera fase de resorción, en la que se produce un tejido de hipervascularización y fibrosis en el seno de la cápsula óptica, y una segunda fase de formación de hueso. En este caso, los osteocitos se van transformando, que quedaban por esa zona, se van transformando en osteoblastos y producen una esclerosis.
Asimismo, como ya comentó la doctora, principalmente se distinguen dos tipos, una que es la fenestral o antefenestral y la retrofenestral o coclear. Mayoritariamente, en contraposición de lo que decía la última opción de la última pregunta, son antefenestrales, se generan un foco de autoespongiosis en la fístula antefenestral, que está más o menos localizada pues, por esta zona. Este es un modelo 3D, bueno, un dibujo. Y en la retrofenestral o coclear normalmente es una afectación completa de la cápsula, pero es verdad que no siempre se produce de forma completa. La audiometría, como hemos dicho, es característica, sobre todo cuando se compara la ósea con la aérea, y la TC sirve tanto para el diagnóstico, la graduación, el sistema de Simons-Ifine, que a mí me parece un poco complejo y que en mi opinión tampoco aporta demasiado, pero bueno, ahí existe. Y por supuesto también para la planificación, como hemos dicho. Y la resonancia magnética tiene un papel limitado, pero puede mostrar realce principalmente, bueno, e hiperintensidad ante 2, que nos traduciría edema, principalmente en la fase de resorción, que la veríamos, aquí se ve, a ver si puedo... aquí veríamos cómo es en el T1 sin contraste y en el T1 aplicando contraste se ve un tenue aumento de intensidad en torno a la cóclea. Vale. Y eso es todo de la autoespongiosis, pero... bueno, perdón, me he equivocado. Además, es verdad que la autoespongiosis en la fase de resorción es medianamente sencilla de diagnosticar por el cambio de densidad de la cápsula óptica, pero cuando ya pasa la fase de esclerosis, resulta más complicado de diagnosticar porque la cápsula óptica pasa a tener una densidad elevada otra vez. Entonces, recientemente se publicó un artículo en el que relacionaban tanto la morfología de forma cualitativa como el espesor. En este caso, la morfología hablaban de el borde que se establecía, el borde óseo, entre la línea imaginaria del punto anterior, del borde anterior de la ventana oval y el proceso coclariforme. Si normalmente debería ser cóncavo, pero si se encontraba convexo tenía hasta creo que recordar que era un 94% de sensibilidad y de valor predictivo positivo. Y otro concepto también era la distancia, que si superaba los 2,3 milímetros en este plano, que es paralelo al canal semicircular lateral, pues también tenía unos valores predictivos y una sensibilidad y especificidad similares. Pero ¿qué pasaría si el cuadro clínico fuera otro? En este caso tenemos una hipoacusia progresiva bilateral de conducción, misma entidad, pero en una niña de 6 años con unas fasias peculiares. ¿Qué patología sospechamos en este caso? Una osteogénesis imperfecta, una enfermedad de Payet, una autoespongiosis coclear, una autosífilis o una displasia fibrosa. Pues una autogénesis imperfecta. Bueno, la verdad es que ha sido bastante evidente, ¿no? Efectivamente, en este caso, las fases peculiares son las escleras azules, típicas de esta entidad, conocida como también la enfermedad de huesos de cristal, lo cual, teniendo en cuenta la banda sonora, podríamos relacionarlo con lo que ocurre con los caminantes blancos. Yo lo dejo ahí. Puede asociar como alteración ósea esa disminución de la densidad de la cápsula óptica. ¿Y qué pasaría si fuese la misma clínica en un varón de 56 años? Con las mismas opciones. Bueno, en este caso, pues no, la respuesta era la autosífilis y vamos a verlo. Bueno, como vemos, tiene también una alteración de la densidad de la cápsula óptica, es evidente, por aquí, y por aquí, pero en la resonancia magnética tenemos una secuencia T1 y una secuencia T1 con contraste, en la cual podemos ver un realce tanto dentro de la cóclea como en el canal auditivo interno, que sigue el nervio
estatoacústico. En este caso, si no tenemos ninguna otra alteración a ningún otro nivel o ninguna otra alteración metabólica, una opción que produzca ese realce tanto dentro de la cápsula, tanto dentro de la cóclea, del contenido intracoclear, como del nervio estatoacústico, sería la otosífilis, una manifestación tardía de la neurosífilis. Y ya, por último, esta pregunta bonus, no hay que responder. No. Vale. Una hipoacusia progresiva bilateral de conducción en un varón anciano con metabolismo óseo alterado. En este caso, vemos también esta alteración de la densidad de la cápsula óptica, un poquito más irregular y peor definida, no se ve una clara imagen del doble halo y además un aumento de una expansión, ¿no?, con áreas de vidrio ilustrado en el hueso del hemicráneo ipsilateral. Bueno, en este caso, ahí hay un poco, podríamos hablar de una enfermedad de Payet o de una displasia fibrosa. En el caso de la enfermedad de Payet sería lo más probable, dado que tiene un metabolismo óseo alterado, pero en los ancianos pues, el metabolismo fosfocálcico puede estar alterado por otras razones. Y además la displasia fibrosa que afecta al cráneo también puede dar una imagen muy similar y además existe suele ser la llamada displasia fibrosa payetoide, que pues, es muy similar radiológicamente. Y esto porque no está... Ah, bueno, sí, y ya está, se acabó, perdón. Yo creo que la pérdida de la concavidad anterior es verdad, eso se pierde, pero el resto de las medidas es farragoso porque aunque se haga la angulación que los autores proponen, si lo intentáis hacer me parece farragoso, ¿eh? Me parece más sencillo hacer una medida directa, o sea, mirar la pérdida de la concavidad, mirar el diámetro de la ventana oval, el diámetro mayor del óvalo y el grosor de la ventana oval. De verdad que yo creo que es más práctico, ¿eh? En mi experiencia sí lo recomiendo, ¿eh? Bueno, pues el siguiente participante es Juan Miranda del Hospital Gregorio Marañón. Vale. Bueno, yo soy Juan Miranda, soy R2 del Gregorio Marañón y no sé si podemos empezar. Y hemos redactado este caso los R2 del Gregorio, que son Ana, Mateo y Carlos también, y ha sido tutorizado por el doctor Juan Adán, que está aquí con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro paciente, que es un varón de 56 años, sin antecedentes personales o familiares de interés, del que sabemos que viene a urgencias por una clínica de hipoacusia de transmisión de largo tiempo de evolución y hipoacúfenos, ¿vale? El otorrino le ve, le hace la otoscopia y objetiva una masa vascularizada que abomba la porción posterior inferior de la membrana timpánica. Entonces, ante estos hallazgos, se le decide hacer un TAC de peñascos y aquí os muestro un corte axial a la derecha, ¿vale?, a nivel del arco cigomático y una reconstrucción coronal del mismo TAC. Y en relación a la pregunta número 1, se nos manda a seleccionar la respuesta verdadera, ¿vale?, en relación a lo que estamos viendo en estos dos cortes, ¿vale? Ocupación parcial de la caja timpánica, ausencia de erosión de tipo permeativo en cedillas mastoideas, erosión del escutum, dehiscencia del canal carotídeo o ocupación parcial de cedillas mastoideas.
Entonces vamos a ir, bueno, lo que estamos viendo en nuestros cortes, ¿vale? Es una ocupación por material de densidad de partes blandas en la caja timpánica, tanto en el epitímpano, mesotímpano como hipotímpano, y también en las teorías mastoideas, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta número 1 y la 5 quedarían descartadas. Además, nuestra lesión, como podemos ver aquí, presenta o produce cambios permeativos y erosivos que se extienden en el hipotímpano, a las teorías hipotimpánicas, aunque es difícil de ver solo en un solo corte, y también a la pared o al margen más anterior de las teorías mastoideas. Podemos comparar aquí el margen anterior, por ejemplo, con la pared posterior y vemos que se pierde el borde escleroso, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta 2 también se descarta. Y luego en el corte coronal podemos ver el scutum que está intacto. Es verdad que contacta con la masa, pero no hay erosión del mismo. Y por lo tanto la respuesta verdadera es la 4, que habéis acertado la mayoría. Y es que en este corte axial podemos ver cómo en el conducto carotidio se pierde la nitidez de los contornos, ¿no? Esto lo produce pues, la lesión de partes blandas que estamos observando. Y bueno, vamos a pasar ya a la siguiente pregunta. ¿Vale? Aquí os presento el estudio complementario que se hizo al escáner con resonancia, ¿no? Aquí os muestro arriba a la izquierda un corte axial del estudio ponderado en T2, a la derecha el mismo corte axial en un estudio T1 y luego aquí un corte coronal en T1 con gadolinio. ¿Vale? Entonces se nos hace otra pregunta de semiología, en este caso de resonancia magnética. Y se os manda a señalar de nuevo la respuesta verdadera. Es cierto que la lesión capta contraste de manera intensa y heterogénea, que presenta un patrón de crecimiento de tipo expansivo, que se extiende parcialmente hacia las cisternas de la fosa posterior, que engloba en 90 grados el segmento petroso de la carótida interna o que produce una ocupación del agujero rasgado posterior. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues bueno, efectivamente la respuesta verdadera es la número 5 y vamos a ir viendo una a una. ¿Vale? Tenemos una lesión, la que describíamos en el escáner, que ocupa la cavidad timpánica y que en el estudio con contraste vemos que realza de manera intensa y homogénea. ¿Vale? Eso descarta la respuesta número 1, que dice heterogénea. En relación al patrón de crecimiento, vemos como la tumoración se extiende pues eso, hacia la caja timpánica, se extiende también hacia el margen más anteromedial del ápex y del hueso petroso y también presenta un crecimiento caudal en dirección hacia el bulbo de la yugular. ¿Vale? Este crecimiento es más de tipo infiltrativo, más que expansivo y por lo tanto la respuesta 2 sería falsa. La tercera, podemos observar tanto en el T1 como en el T2 que hay una interfase con vacío de señal que separa la tumoración de la fosa posterior, ¿vale? Y que no es otra cosa que la pared posteromedial del ápex del hueso petroso. Y por lo tanto está respetado y no existe invasión hacia las cisternas y hacia la fosa posterior. En cuarto lugar, en su crecimiento anteromedial la tumoración parece que engloba el segmento petroso de la carótida interna y siendo un poco rigurosos vemos que lo engloba en hasta 180 grados y no 90 grados. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta es la 5, que ocupa el agujero rasgado posterior, que podemos ver aquí. ¿Vale? De hecho, la masa está centrada en el agujero rasgado posterior. Y os pido que recordéis esto porque es importante también, no solo para el diagnóstico, sino también para una clasificación de estadificación que veremos al final. Entonces pasamos a la tercera pregunta. No hay nuevas imágenes, estas son las de la primera diapositiva y esta es la del estudio con gadolinio. Y se nos hace la pregunta en relación al diagnóstico. ¿Vale? ¿Qué nos parece? Teniendo en cuenta no solo las imágenes, sino la clínica y la exploración otoscópica. Es cierto que es un colestratoma del oído medio con comportamiento agresivo o un paraganglioma timpánico, un meningioma, una arteria carótida interna aberrante o un paraganglioma yugulotimpánico. Entonces, sí.
colesteatoma con comportamiento agresivo no lo ha respondido nadie. De todas formas, conviene saber que es una tumoración que normalmente está bien circunscrita, limitada generalmente al oído medio, y que cuando administramos contraste es típico que realce la parte periférica, ¿vale? Y además produce erosión del escutum y de los huesecillos de la cadena vesicular. Es algo característico. Y restringe difusión, aunque en este estudio no os he enseñado la difusión. Pero bueno, el paraganglioma timpánico podría ser un diagnóstico diferencial otoscópico. Sin embargo, en nuestro estudio estamos viendo que la tumoración no solo está limitada a la caja timpánica, sino que también se extiende caudalmente hacia el agujero al foramen yugular, ¿vale? El meningioma del foramen yugular, quizás cuando es muy grande, puede plantear verdaderamente un diagnóstico diferencial con respecto a nuestra tumoración, y lo que produce, bueno, es una lesión hipervascular también, que realza intensamente y que también puede producir una erosión de la espina del foramen yugular. En ocasiones podemos ver el signo de la cola dural y son hallazgos que tenemos que coger un poco en conjunto para ayudarnos a diagnosticarlo, ¿no? Y además el crecimiento de los meningiomas suele ser de tipo expansivo, más que de tipo permeativo, infiltrativo, como nuestra tumoración. Por último, pues como habéis aceptado la mayoría, se trata de un paraganglioma yugulotimpánico, ¿vale? Yugulotimpánico porque está centrado sobre todo en el foramen yugular, y esto descartaría que se tratara de otro tipo de paraganglioma, que es el timpánico. Muy bien, entonces, en relación a lo que estamos viendo, ya que estamos ante una tumoración de tipo paraganglioma yugulotimpánico, se nos pregunta por el tratamiento, ¿vale? Manejo sintomático, cirugía excisional, arteriografía y embolización prequirúrgica y radioterapia local, más cirugía, ¿vale? Efectivamente, la respuesta correcta es la 3, arteriografía y embolización prequirúrgica. La razón es que estamos ante una tumoración hipervascular, muy vascularizada, y quizás sería un poco arriesgado meterse directamente a operar esta lesión cuando es una cirugía compleja, cuando de primeras podemos hacer una arteriografía diagnóstica. Primero, porque en estas lesiones es importante saber cuál es la arteria el riego principal, ¿no?, que las vasculariza, que en la mayoría de casos es la arteria faríngea ascendente, y es lo que ocurría en nuestro paciente. Se hizo la arteriografía, se detectó la rama principal de la que dependía, y luego se hizo una embolización con el objetivo de disminuir la tumoración y también facilitar la cirugía posterior. Otras opciones, pues el manejo sintomático. Estamos ante un paciente que tiene hipoacusia, que tiene acúfenos y los cuales no van a desaparecer teniendo un tumor, ¿no?, en el temporal. Igualmente la radioterapia local y cirugía pues no es un tratamiento que se lleva a cabo en los paragangliomas. Entonces, bueno, como conclusión, destacar que estamos ante un tipo de tumoraciones que también se llaman tumores glómicos o quemodectomas, y que son lesiones o tumoraciones benignas de lento crecimiento que dependen del tejido quimioreceptor, lo que conocemos también como paraganglios. Estos tumores tienen predilección por 4 localidades. La principal y la más frecuente es el cuerpo carotídeo. Hasta el 60% de los paragangliomas se localizan aquí. Luego también tenemos una localización típica, aunque menos frecuente, en los pares craneales, principalmente el paraganglioma del nervio vago y del grueso faríngeo. Y finalmente, pues de nuestro caso, que es el timpánico, el yugular o el yugulotimpánico, cuando se dan de manera conjunta. Me parecía interesante hacer el diagnóstico diferencial con otras tumoraciones hipervasculares del hueso temporal, además del granuloma, además del colesteatoma y del meningioma que ya mencionamos en la diapositiva anterior, y también con otras variantes anatómicas. En primer lugar, el bulbo de la vena yugular dehiscente, que simplemente pues, es una extensión superolateral del bulbo de la vena yugular interna, el cual produce una dehiscencia focal en la placa sigmoidea, y como ya mencionaron en la primera parte del curso, pues
es más un diagnóstico otoscópico, porque se manifiesta como una tumoración azulada también retrotimpánica, y simplemente pues, en el escáner seguramente lo hayamos visto frecuentemente, ¿no? Cuando hacemos estudios de urgencia, pues es algo que tenemos que conocer. En segundo lugar, la arteria carótida interna aberrante. Ya se mencionó antes, tampoco me voy a explayar mucho, simplemente que es una variante anatómica congénita de la normalidad. Existe pues eso, un trayecto de la carótida interna que atraviesa el mesotímpano, como vemos en este paciente, antes de penetrar ya en el conducto carotídeo. Y nada, el diagnóstico principal diferencial en esta arteria carótida interna aberrante pues es con el paraganglioma timpánico, ¿vale? En tercer lugar, el granuloma de colesterol del oído medio, que es una reacción granulomatosa inflamatoria crónica que se produce ante microsangrados que aparecen en el temporal y que acaban produciendo pues, esta tumoración de crecimiento expansivo, que es hiper-T2 en la región más central por el tejido de granulación e hipoperiférico T2 también por el depósito de musidierina y que típicamente no restringe en la difusión. Vale. Finalmente, pues el paraganglioma timpánico, que como vemos ahí es una lesión pues, sesil, de menor tamaño y que nace del promontorio coclear. Y finalmente, que sepáis que existe una clasificación de estos paragangliomas que afectan al hueso temporal, que es la clasificación de Fish, y en la que únicamente tenemos que saber que lo que se tiene en cuenta es si existe afectación del tímpano, si existe afectación del conducto carotídeo, como ocurría en nuestro caso, de la porción del foramen lacerum o yugular, y por último si existe o no extensión intracraneal, que es lo que no producía nuestro caso. ¿Vale? Y nada, eso es todo. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues para terminar, la última comunicación oral, la última presentación oral, la va a hacer Marta Alhambra del Hospital Príncipe de Asturias también. En nuestro caso es un varón de 78 años cuyos antecedentes personales son una hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia en tratamiento. Además es exfumador. Acude al servicio de urgencias por otorrea de 15 días de evolución que ha sido tratada por su médico de cabecera con antibioterapia y que presenta una parálisis facial izquierda de reciente comienzo. Además asocia acúfenos nocturnos. En la exploración física presenta un área de escoriación antitriágura y de hélix con una membrana timpánica íntegra, engrosada, rojiza y friable al aspirar. Se le realiza un TAC de peñascos de forma preferente y estos son las imágenes. ¿Cómo describiríais los hallazgos radiológicos? 1. Ocupación de la porción más medial del conducto auditivo externo izquierdo por aumento de partes blandas que ensancha el canal, no logrando visualizar la membrana timpánica. 2. El oído medio izquierdo se encuentra ocupado sin afectación de la cadena osicular. 3. Erosión del tegmen timpani y de la pared anterior del oído medio izquierdo, observando imágenes de solución de continuidad con la fosa craneal media. 4. Erosión y dehiscencia del conducto óseo del nervio facial izquierdo a nivel del ganglio geniculado y erosión de la pared posterior de la fosa glenoidea. O 5. Todas son correctas. Pues todas son correctas. Se observa una ocupación en la pared más medial del conducto auditivo externo izquierdo, que además está ensanchado, sin ver la membrana. Además, no hay afectación de la cadena osicular, que se ve completa. El tegmen timpani está erosionado y la pared anterior del oído medio también lo está. Además, el conducto óseo del nervio facial izquierdo y la fosa glenoidea están erosionados. La siguiente pregunta: se realiza una resonancia magnética de CAIS ante la falta de mejora clínica. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos?
1. Ocupación completa del oído medio izquierdo por material hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 que no realzan tras la administración de contraste. 2. Absceso subperióstico. 3. En el promontorio izquierdo se localiza una lesión de bordes mal definidos con erosión del hueso adyacente que realza tras la administración de contraste de forma heterogénea con patrón de sal y pimienta. 4. Ocupación completa del oído medio izquierdo por material hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 que en la secuencia de difusión muestra pequeños focos de restricción y tras la administración de contraste hay áreas de realce. Existe una ocupación completa del oído medio izquierdo, que es hipo en T1 e hiper en T2, y que además presenta áreas de realce leve tras la administración del contraste intravenoso. Ante estos hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? 1. Colesteatoma. 2. Otitis media aguda izquierda que no ha sido tratada adecuadamente y que se ha complicado con un absceso subperióstico. 3. Tumor del glomus timpánico. O 4. Otitis externa maligna. Es una otitis externa maligna. Entonces, este paciente, tras recibir el tratamiento adecuado para esta otitis externa maligna, se le hace un control radiológico 5 meses después. Entonces, según estas imágenes, ¿cómo parece que está evolucionando el paciente? 1. Mejora radiológica con ausencia de enfermedad en el momento actual. 2. Progresión de la enfermedad con afectación del oído contralateral, recomendándose cirugía urgente. 3. Empeoramiento radiológico con erosión de la porción basilar del clivus en el lado izquierdo y de la pared lateral del canal carotídeo. 4. Cambios posquirúrgicos de timpanoplastia con mastoidectomía abierta izquierda. O 5. Las respuestas 3 y 4 son correctas. Las respuestas 3 y 4 son correctas. El oído afecto está peor porque vemos que está erosionado la porción basilar del clivus, que antes no estaba. Además, se observan en la pared lateral del conducto carotídeo una alteración, una erosión y cambios posquirúrgicos de timpanoplastia y de mastoidectomía, observándose la cadena osicular y observando unas alteraciones en las celdillas. Entonces, nuestro paciente tiene una otitis externa maligna y algunos datos de esta enfermedad pues, son que se origina en el cartílago del conducto auditivo externo y que posteriormente progresa a partes blandas y al hueso, con afectación de los nervios craneales del 7 al 12. El nervio craneal que se afecta con mayor frecuencia es el facial, cuando la infección se extiende al orificio estilomastoideo, y conforme la infección avanza hacia el agujero yugular y el conducto del hipogloso se pueden producir las parálisis de nervios craneales inferiores. Además, si se afectan los vasos sanguíneos se puede producir un tromboembolismo séptico. La causa suele ser la pseudomonas aeruginosa seguida del estafilococo aureus y menos frecuentemente bacterias gram negativas y aspergillus. Los pacientes de edad avanzada y los diabéticos son los grupos de mayor riesgo de sufrir esta enfermedad. Los síntomas de presentación más comunes son la otorrea y otalgia graves y prolongadas. Luego también puede causar con hipoacusia, sensación de plenitud auditiva y según progresa la infección puede aparecer cefalea, dolor en la articulación temporomandibular, trismus o parálisis de los nervios craneales. Y con respecto al diagnóstico por imagen de la otitis externa maligna, el TAC, en primer lugar, permite evaluar la presencia de erosiones óseas y alteraciones de partes blandas en base del cráneo intemporal. Las desventajas son que infraestima la extensión intracraneal de la enfermedad y no distingue infección de malignidad, por lo tanto, y además que tras la resolución del cuadro la afectación no suele revertir y puede durar incluso un año después del tratamiento, por lo tanto no es útil para evaluar la respuesta al tratamiento. La resonancia magnética, en cambio, aunque no detecta las erosiones óseas sutiles, es superior a la detección de la alteración de las partes blandas y puede mostrar un realce dural que luego se resuelve con el tratamiento adecuado. Por eso esta técnica sí que es útil para evaluar la respuesta al tratamiento. Y luego, por otro lado, las gammagrafías con galio se vuelven negativas una vez que se ha resuelto la infección, de manera que es una buena técnica para el seguimiento. Suele hacerse unas 4 o 6 semanas después y esta imagen es en concreto la de nuestro paciente, en la que describen una afectación
en el clivus que se extiende hacia el hueso esfenoides y que está en relación con una osteomielitis de la base del cráneo en fase resolutiva. Y eso es todo. Enhorabuena por los casos, son preciosos todos. Mirad, yo quería haceros una propuesta a la gente que habéis enviado los casos, que los mandéis a la Sociedad Española de Neuroradiología, porque todos los meses se publican online estos casos y ya que los tenéis hechos, mandarlos, y además las personas que más casos envíen a la página entran en sorteo y pueden optar a ver los cursos y la reunión. Y los cursos de febrero son buenísimos, son cursos de formación que la gente lo hace muy bien y os iban a encantar. Así que animaros, los que lo habéis hecho y habéis hecho el esfuerzo, volverlo a hacer, porque de verdad que, bueno, vale la pena, ¿Vale? No solamente a las presentaciones orales, sino recordar que hay otras, en esta ocasión habéis mandado bastantes casos. Es verdad, sí, me recuerda Jorge que la reunión anterior fue de órbita, o sea que aquellas personas que enviaron casos aquí a la RC de la órbita también lo pueden hacer, como dice Beatriz. Y en esta ocasión no solamente las comunicaciones orales, sino que hay otras personas que han hecho presentaciones que las hemos elegido como electrónicas, también muy buenas, pero evidentemente no las podemos elegir todas, entonces ellos también pueden enviarlo. Ahora un momento que vamos a hacer... Vale. A ver, el número que ha tenido más aciertos es el 6073. A jugar. Venga. Baja un momentito, di tu nombre, te presentas y el hospital. Preséntate y di qué hospital eres, residente. Soy Montaña y soy residente del Hospital de Toledo. Muy bien. Pues como sabes, entras en el sorteo a final de año de una beca de la RC. Vale, pues ¿Vale? No te vas todavía. Y bueno, pues ya antes de despedirnos, recordaros que la próxima reunión es en octubre sobre Doppler venoso de miembros inferiores, ¿vale? Y que tengáis un buen verano a todos.